Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Cambio terapéutico en pacientes con diagnóstico de trastornos de personalidad límite. La docente que impartirá la presente sesión es Irma Morales, psicóloga, doctora en psicoterapia, Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicoterapia, disculpen, en psicoterapia en Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Psicología Clínica, mención Trastornos de Personalidad, Universidad del Desarrollo. Investigadora, colaboradora del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP-UC, directora de la Escuela de Psicología de Universidad UNIAC. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado en trastornos de personalidad, comprensión multidimensional, diagnóstico y abordajes psicoterapéuticos basados en evidencia, que tendrá su primera sesión en vivo el día 2 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de la salud mental y estudiantes de último año interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Irma para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradezco su presencia hoy y bueno, como les mencionó Daniel, mi nombre es Irma Morales, yo soy psicóloga, ya coordino el diplomado en trastornos de la personalidad, ¿ya? Y en esa línea entonces es un poco el tema que vamos a trabajar hoy día en el seminario, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles una presentación que tengo por acá. Perdón, me ataca la alergia en mi oficina. Mostrar. Ahí está. Estoy achicando. Ya. Entonces, la temática de hoy es cambio terapéutico en pacientes con diagnósticos de trastorno de personalidad límite. Para comenzar, me gustaría comentarles que actualmente en la investigación en psicoterapia hay diferentes tipos de estudios, ¿ya? Y el cambio terapéutico es algo que se estudia en los estudios llamados de proceso psicoterapéutico, ¿ya? Estos estudios tienen que ver con preguntas que versan sobre qué cambia y cómo cambia en el paciente en la terapia, ¿ya? Eh, Importante es considerar que la investigación en psicoterapia es el estudio quali o quanti, que es sistemático respecto de la situación y o el proceso terapéutico y sus resultados, ¿ya? La investigación, si nos remontamos como a la historia, la investigación en psicoterapia eh, no tiene un punto de partida tan claro, pero sí podemos reconocer algunos hitos importantes perdón, que se reconocen como punto de partida, ¿ya? Alrededor del año 52 se publicó un estudio que
planteaba que la psicoterapia no era efectiva, ¿ya? Lo cual fue un estudio bien controversial porque en el fondo se planteaba que no era más efectiva que el placebo, ¿ya? Y que por lo tanto tener o no tener psicoterapia no generaba un cambio real en las personas, ¿ya? Y por supuesto que ese estudio fue súper complejo porque en el fondo movilizó a terapeutas de todas las corrientes, clínicos de todas las corrientes, investigadores de todas las corrientes, a probar que sus modelos psicoterapéuticos sí eran efectivos. Entonces, los primeros estudios en psicoterapia partieron preguntándose por los resultados, básicamente por preguntas de eficacia y efectividad. La psicoterapia produce cambio y si lo hace, ¿cuánto cambia? ¿Es efectiva? ¿Hay cambio? ¿Cuánto cambio hay? ¿Es eficaz? ¿Ya? A partir del año 52 y hasta la década de los 80 más o menos, se realizaron cientos de estudios en diferentes lugares del mundo. De hecho, cientos tal vez probablemente me quedo corta y deben haber sido miles. Deme un segundo porque estoy muy atacada de alergia. Vengo en un momento. Ahí sí. Cientos de estudios, probablemente miles de estudios, que se dedicaron a mostrar que la psicoterapia es efectiva, ¿ya? Y eso sí fue una pregunta que logró responderse positivamente, ¿ya? Básicamente tras 60 años de estudios, si uno lo piensa como al 2010, 2020, hay bastante acuerdo en que la psicoterapia sí funciona, es efectiva, produce cambios. Estos cambios son duraderos en los pacientes que tienden a consultar, es mucho más efectivo, o sea, no es comparable con el placebo, es decir, con alguien con una experiencia que parezca terapia, pero a cargo de alguien que no es terapeuta. También hay información respecto de que si se combina con fármaco funciona aún mejor. Y entonces, luego de eso, los siguientes estudios empezaron a hacer en torno a, bueno, ya sabemos que funciona y que hay cambios, bueno, ¿qué cambia? ¿Y cómo cambia? ¿Y por qué cambia? ¿Ya? Y entonces esas son las 3 líneas de investigación en psicoterapia hoy en día. ¿Ya? Ahora, alguien me raya mi presentación. No creí que había sido yo. Si pensamos en la psicoterapia con pacientes con trastornos de la personalidad en forma más específica, ¿ya? El desarrollo en la investigación fue un poco más tardía, ¿ya? Pensando en que en los años 50 todavía el diagnóstico estaba recién surgiendo, o sea, coincidentemente en el año 52 se publica el DSM, el primer DSM, y aparece como diagnóstico en los trastornos de personalidad. Todavía no habían psicoterapias específicas desarrolladas para este tipo de pacientes y por lo tanto no había posibilidades de hacer mucho estudio en esa línea, ¿ya? Los estudios empiezan a surgir después, alrededor de los años 70, 80 y ya 90, donde van surgiendo diferentes eh, modelos psicoterapéuticos específicos para para trabajar con pacientes con trastorno de la personalidad y por lo tanto, recién ahí empieza a surgir la investigación en esta área en específica y al principio lo que más importaba era nuevamente la pregunta por los resultados. ¿Estas terapias funcionan o no funcionan? ¿Cuál es mejor que otra? La DBT, la MBT, la TFP y todas las terapias con nombres de siglas manualizadas. Y la verdad es que al día de hoy, pensando que ya estamos en el año 2023, sabemos que por múltiples estudios que se han hecho y por los metaanálisis que logran sumarizar los resultados de esos estudios, que en general las terapias, que por lo menos hay 3 modelos específicos que sí muestran
que la terapia funciona con pacientes con diagnóstico de trastorno de la personalidad en general y con diagnóstico de trastorno de personalidad límite en particular. Estos 3 modelos psicoterapéuticos son la terapia conductual dialéctica, la terapia basada en la mentalización y la terapia focalizada en la transferencia, ¿ya? Sin embargo, a lo mejor ahí me dicen que se escucha poco. Subí un poquito el micrófono, ahí. Sin embargo, todavía falta claridad respecto de qué es lo que cambia en los pacientes, cómo va cambiando, ¿ya? Y entonces ese es un área de estudio que ya lleva un tiempo, pero que todavía es un campo de investigación reciente, ¿ya? Y es en ese escenario entonces que se sitúa lo que les voy a mostrar hoy día, ya que son los resultados de un estudio que se hizo con pacientes con trastorno de la personalidad límite que, que pretende describir cómo funciona, cómo se da este cambio, ya cómo es el cambio que viven los pacientes durante la psicoterapia, ¿ya? Para poder entender esto, antes de mostrarle como estos resultados de este estudio, me gustaría que nos detuviéramos un poco antes a pensar en y entender qué estamos entendiendo por cambio terapéutico. ¿Ya? Entonces, porque de esa manera entonces vamos a poder entender los resultados que les voy a mostrar a continuación. El cambio terapéutico y el modelo con el cual se trabajó en esta investigación es llamado también el cambio genérico. Este cambio genérico se entiende como un cambio en los patrones subjetivos de interpretación y explicación que lleva a la construcción de nuevas teorías subjetivas, ¿ya? Proceso que se lleva a cabo en etapas sucesivas de desarrollo de nuevos modos de interpretación y representación, los que involucran la teoría terapéutica del terapeuta, ¿ya? Esto significa, básicamente, el paciente llega a la terapia, o el consultante o cliente, como ustedes lo prefieran llamar, llega a la terapia, ¿ya? Y ese paciente llega ya con una conceptualización de lo que es su vida. Y por eso estamos hablando de teorías subjetivas, ¿ya? En el fondo, el paciente llega con una teoría de cómo es su vida, quién es él, qué lugar ocupa en el mundo, cuál es su posición, por qué le pasan las cosas que le pasan, por qué funciona como funciona, cómo ha llegado hasta acá. Esa teoría puede ser más o menos acertada, más o menos flexible, pero todos los pacientes llegan con una de esas teorías a nuestra consulta. El cambio terapéutico lo que busca es que el paciente logre modificar esas teorías, ¿ya? Eso es lo que cambia. El patrón subjetivo de interpretación y explicación, es decir, entender cómo soy, por qué me pasa lo que me pasa, qué lugar ocupo en el mundo, cuáles son mis roles, descubrir nuevos aspectos de mí, de nuevos aspectos de los otros, darle un sentido distinto a lo que me ha pasado hasta ahora, resignificar mi pasado, integrar aspectos que a lo mejor no tenía integrados, son parte de este cambio, ¿ya? Y entonces de esta manera es la que vamos a entender este cambio, ¿ya? Así entonces, Marianne Krause, quien lidera un equipo de investigación en psicoterapia en Chile hace muchos años ya, plantea a todos sus colaboradores que cuando nos preguntamos qué cambia cuando se cambia en el proceso terapéutico, es precisamente esta teoría subjetiva que el sujeto tiene de sí mismo, la narrativa interna, ¿ya? Esta narración, esta historia que el sujeto se ha contado a sí mismo a lo largo de su vida, que ha sido construida progresivamente a lo largo de su vida, se modifica. Esta modificación también es progresiva. El paciente no llega y cambia por eso en general los procesos psicoterapéuticos toman un tiempo. Y dependiendo de la naturaleza de la psicoterapia que llevemos a cabo, probablemente esos cambios van a ser más profundos o menos profundos, ¿ya? Pero de que el paciente, si la terapia es exitosa, va a cambiar, ¿ya? Y por lo tanto va a salir del proceso con una teoría subjetiva nueva.
Catherine pregunta si este cambio se da en todos los casos o está posicionado desde algún modelo en específico. Esa es una de las grandes ventajas, diría yo, de este modelo. Y es que hablamos de cambio genérico porque esta forma de concebir el cambio es independiente del modelo psicoterapéutico al cual el paciente está ingresando, es independiente del diagnóstico o problemática que el paciente tenga. Fue desarrollado inicialmente con adultos, pero también ha sido visto en adolescentes y hay modelos que se han derivado de este modelo de cambio genérico también para pensar el cambio incluso con niños, ¿ya? Entonces es un modelo que permite pensar e investigar en psicoterapia desde una mirada que trascienda las escuelas, las corrientes, los diagnósticos, los tipos específicos de tratamiento, ¿ya? Porque permite precisamente entender el cambio desde esta mirada transversal. Yo ya había explicado antes lo que era, a qué se referían estas teorías subjetivas que toma Krause, lo expliqué con mis palabras, pero en términos como más rigurosos, estas teorías entonces se entenderían como cogniciones de la visión de sí mismo y del mundo, que se pueden entender como un conjunto complejo que tiene una estructura argumentativa, al menos implícita, y que cumple las funciones de explicación, predicción y tecnología, ¿ya? Esto es como una teoría similar, análogo a una teoría científica, es lo que el sujeto tiene, pero respecto de sí mismo. Así entonces, el proceso de cambio va a ser un proceso de cambio de los significados subjetivos, y el cambio entonces va a ser en el modo de comprender la situación y el modo de comprenderse a sí mismo, situándose en la esfera de las representaciones. Por lo tanto, va a dar cuenta de la mirada subjetiva que el sujeto tiene de sí, de sus problemas, de sus síntomas y de la relación que este sujeto tiene con el entorno en que se encuentra inserto, ¿ya? Permitiendo entonces que pueda, a través del proceso psicoterapéutico, ir construyendo una nueva teoría subjetiva sobre sí mismo y sobre la relación que el sujeto tiene con el mundo. Así entonces, estas teorías subjetivas se componen de conexiones entre los problemas que el consultante tenga, su biografía y su situación de vida actual. Se construye paulatinamente a través de asociaciones que se impulsan por la actividad terapéutica, son productos de un proceso de resignificación y por lo tanto además dan cuenta de que nosotros como seres humanos no nos comportamos en función de lo que las cosas son, sino que en torno a los significados que nosotros le damos a las situaciones que vivimos, ¿ya? Así entonces una persona, y por eso también entendemos que cada consultante tiene una forma particular de vivir y de significar una experiencia, ¿ya? Y por lo tanto, una misma experiencia puede ser significada de forma distinta, por ejemplo, en un grupo familiar, ¿ya? O de forma distinta a la que el consultante tiene hoy día versus la que tenía hace 10 años y la que va a tener después del tratamiento, porque en el fondo la acción surge de lo que yo interpreto. El paso siguiente a la conceptualización de este cambio genérico como concepto de qué es lo que cambia es entonces buscar una forma de poder estudiarlo, de poder operacionalizarlo para poder ir a mirarlo en los procesos terapéuticos, ¿ya? Así entonces surgen los indicadores genéricos de cambio psicoterapéutico. Estos indicadores genéricos constituyen un listado, ¿ya? Son 19 indicadores de cambio. Son genéricos, puesto que, como dije antes, son transversales a cualquier paciente, cualquier tratamiento, cualquier modelo de abordaje, cualquier problemática, cualquier diagnóstico, ¿ya? Y pueden ser entonces identificados sistemáticamente en los pacientes que van a psicoterapia. Son jerárquicos en el sentido de que se concibe que el proceso de cambio es un proceso progresivo y por lo tanto
cada indicador va a ir siendo más complejo que el otro, probablemente va a requerir de que un indicador de nivel más simple se haya dado para poder avanzar a otro de mayor nivel, digamos. Y se van a organizar, o sea, los vamos a poder organizar además, nos van a permitir identificar fases en la psicoterapia. Su organización en el fondo va a apuntar a la identificación de distintas fases en el proceso psicoterapéutico. Déjenme mirar a ver si hay algo de lo que está acá que no haya dicho. Bueno, a medida que el proceso se avanza, el cambio se va complejizando, ¿ya? Eso ya lo había dicho. Y entonces vamos a poder identificar 3 fases en la psicoterapia, ¿ya? Entendiendo que la primera fase es una fase de consolidación inicial de la estructura de la relación terapéutica. La segunda fase va a ser una fase de permeabilidad creciente hacia nuevos significados. Y la fase final va a ser esta fase en la cual el consultante va a poder construir y consolidar estos nuevos significados. ¿Ya? Entonces, tenemos estas 3 fases, ¿ya?, en el proceso. La idea es que, independiente de que el proceso sea una psicoterapia breve o una psicoterapia de largo aliento, nosotros vamos a poder identificar estas fases. El nivel de complejidad y profundidad que el cambio tenga, en el fondo va a depender de la naturaleza de la psicoterapia. Pero, independiente del tipo, igual vamos a poder ir observando si la terapia llega a término, por supuesto, y hay una alta consensuada entre paciente y terapeuta, no hay abandono, vamos a poder observar esto. Si hay abandono, probablemente el proceso quede inconcluso en alguna de estas fases, ¿ya? Lo más frecuente, además, es que los abandonos, las deserciones se produzcan en esta primera fase de consolidación inicial de la estructura de la relación terapéutica, ¿ya? Porque sabemos que la alianza, o sea, la relación terapéutica en términos amplios y en términos más específicos, la alianza y los otros elementos que componen la relación terapéutica son cruciales para el tratamiento y por lo tanto, si no logran consolidarse, probablemente lo que nos encontremos es deserciones, terminaciones anticipadas, desencuentros, y por lo tanto, en general, la mayor tasa de abandono de tratamientos en el fondo que son abandonados ocurren a veces acá, ¿ya? Si se avanza hasta estos puntos, en general se superó esa primera parte y es más probable que el tratamiento llegue a término. Igual puede ser que el tratamiento se tenga que terminar entre medio por razones o que el paciente abandone, ¿ya? Pero la mayor tasa de abandono ocurre antes. Hay acá participantes levantando la mano, pero no sé quiénes las levantan. Marcela e Ingrid. No sé si fue por error o si de verdad querían preguntar algo. ¿Me cuentan? ¿Aló, profesora, me escucha? Sí. Yo soy Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo Es estás? una consulta bien puntual. Mira, yo trabajo en un SAR aquí en la comuna de Angol, yo soy trabajador social, ¿ya? Y mi trabajo es trabajar en la dupla psicosocial atendiendo a todos los pacientes que llegan con cierta descompensación de tipo emocional, ¿ya? Y por ejemplo, me llamó la atención de un paciente que se llama Alejandro, tiene 47 años, y él está prescrito con trastorno personal limítrofe, pero también está diagnosticado como TEA. Entonces, yo que no soy del área de la psicología, mi pregunta es la siguiente: ¿es factible que una persona TPL pueda a la vez estar diagnosticado con otra, no sé si llamarlo patología mental o algo, o sea, que vaya como de la mano con el TPL, porque él se define, y de hecho, cuando uno revisa el HCE, que es la página que está dentro del Ministerio de Salud, que nosotros tenemos abierta, él fue diagnosticado con estos 2 patrones, ¿me entiendes? Él es TPL y es TEA, entonces mi pregunta es eso: ¿puede un TPL, por ejemplo, estar diagnosticado, no sé, con un TEA, con un cuadro de psicosis, esquizofrenia, no sé, por decir algo?
si es que se pueden dar estas dos combinaciones. Eso es todo. Gracias. Ya. Voy a responder a la pregunta muy breve porque no está directamente vinculada a lo que estamos revisando hoy día, porque hoy día no estamos revisando diagnóstico, ¿ya? Y si empiezo a responder todas las preguntas como de diagnóstico, como de trastorno de personalidad más por esa línea, vamos a terminar mañana, ¿ya? Pero sí, o sea, es posible que haya comorbilidades, ¿ya? Eso es algo posible. En el caso de una condición del espectro autista, todavía, o sea, hoy día hay mucho más investigación y mucho más información de la que había antes, por lo tanto, todavía pero todavía se están descubriendo muchas cosas nuevas, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que hasta un tiempo atrás se pensaba que si estaba la condición del espectro autista, solía ser lo suficientemente potente como para que tiñera todo lo demás. Y por lo tanto, como que no tenía sentido hacer los dos diagnósticos. Hoy día que entendemos que los trastornos del espectro autista o la condición del espectro autista o, ni siquiera, o incluso ni siquiera, le sacamos condición, le sacamos trastorno y nos quedamos solo con las personas que están en el espectro autista, como es un espectro, ya podemos encontrar que muchos casos en los cuales el estar dentro del espectro no determina en el fondo una forma de funcionar, pero que eso no necesariamente está exento de la posibilidad de que se configuren otras patologías que se superpongan con el diagnóstico de estar en el espectro y por lo tanto puede pasar, ¿ya? Creo que ahora, la pregunta más allá de si puede existir o no, yo creo que tiene que ser como, ¿cuál es el sentido de tener los dos diagnósticos? Y que cuando tenemos patologías duales, lograr identificar cuál de las dos patologías tiene que ser abordada primero, si corresponde abordar una primero y otra después, o si corresponde abordar las dos juntas pero con tratamientos distintos o con entradas distintas o con un equipo disciplinario donde hay una porción del equipo que aborde un aspecto y otra porción del equipo aborde otro. En el caso de espectro autista y trastorno límite, va a haber elementos que van a coincidir y en el fondo, por ejemplo, temas de desregulación emocional, no vamos a saber si es debido a uno o a otro, y la verdad es que calentarse la cabeza de pronto tratando de distinguir si esto viene de aquí o viene de acá, no tiene tanto sentido, sino que lo que tiene sentido es pensar, bueno, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Ya? Así que esa sería mi respuesta. Por ahí había si era posible diagnosticar un niño con TLP, un niño no. Sí se pueden identificar alteraciones en la formación de la personalidad en un niño, ¿ya? Y por lo tanto vale la pena un diagnóstico temprano y tener alerta con eso y saber en el fondo que están habiendo problemas de desarrollo de la personalidad que eventualmente podrían avanzar hacia un trastorno, ¿ya? Eso respecto a ese tema, ¿ya? Ahora volvamos entonces a lo que estaba viendo, que eran estos indicadores genéricos de cambio. Estaba hablando entonces, mostrando las 3 fases que se dan en el tratamiento y entonces cómo en cada una de estas fases vamos a poder ubicar estos distintos indicadores de cambio, este listado de 19, ¿ya? Más allá de los números, es importante considerar que la primera fase entonces va a contemplar cambios que van en la línea de la aceptación de la existencia de un problema, la aceptación de la necesidad de ayuda, ya de una ayuda profesional especializada. Lisette, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Ahí sí. Reconociendo entonces los propios límites y reconociendo al terapeuta como un profesional capacitado para ayudar de forma efectiva, ¿ya? Entonces, esos primeros elementos son parte del cambio, ¿ya? Esta primera fase involucra cambios en esta línea. Muchas veces nos vamos a encontrar con consultantes
que ya llegan con cierto logro de cambio antes del tratamiento, que en el fondo van a llegar y ya van a haber logrado algunos cambios importantes, como aceptar que se tiene un problema, aceptar que ese problema no se puede resolver solo, aceptar que se requiere de un otro profesional que me ayude a resolver mi problemática. Luego, en la fase media, las bases para los cambios que pueden observarse son básicamente, van en la línea de fortalecer la relación de ayuda que se estableció antes y comenzar a avanzar en un proceso que flexibilice y movilice las comprensiones que previamente se tenían de las problemáticas. Entonces acá el consultante empieza a descubrir nuevos aspectos de sí mismo, empieza a vincular estos nuevos aspectos con aspectos de su biografía, con aspectos de su entorno, ¿ya? Y en la tercera fase vamos a pasar entonces a esta consolidación de los significados de estas nuevas conceptualizaciones, de estos nuevos significados que el consultante le ha dado a su propia historia, a su propia vida, a sus problemas. Como les mencioné antes, se menciona que el cambio suele comenzar antes de la terapia, ¿ya? Frente a la experiencia de haber llegado al límite de los propios recursos, muy frecuente que se inicie con la experimentación de lo que conocemos como una crisis, ¿ya? Y por lo tanto, la búsqueda, perdón, no por lo tanto, pero por otra parte, muchas veces la búsqueda inicial de ayuda profesional puede no ser específica, sino que más bien más amplia. Y entonces muchas veces nos encontramos con que las personas cuando tienen problemas que identifican como de salud mental, no necesariamente consultan inmediatamente con un psicólogo, muchas veces la consulta puede ser con un médico o con un psiquiatra, ¿ya? O incluso con otros profesionales de la salud antes de dirigirse directamente, o sea, de dirigirse en búsqueda de psicoterapia propiamente tal. Esto sobre todo además en nuestro medio, donde no hay una cultura tan desarrollada respecto de lo que es la psicoterapia, el acceso todavía es bastante limitado, ya sigue siendo inaccesible para una gran porción de la población, dado los altos costos, dado que la cobertura en salud pública es más bien limitada, se ha avanzado, por supuesto, hay patologías, cada vez van apareciendo más, se van incorporando más patologías al GES, pero todavía eso es insuficiente y por lo tanto también muchas veces es difícil que la búsqueda de ayuda sea directamente con el psicólogo, pero en el fondo, si ya se llegó al psicólogo, es muy probable que haya cierta aceptación entonces de que hay un problema y que ese problema no puede ser resuelto de forma autónoma. Vamos a ver ahora entonces rápidamente cuáles son específicamente estos cambios, ¿ya? Estos 19 indicadores de cambio para poder entonces entender cómo estos cambios se van a poder observar en el proceso terapéutico en pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad límite. ¿Ya? En primer lugar, entonces, y el cambio más básico es la aceptación de la existencia de un problema. ¿Ya? En segundo lugar, una vez que se ha logrado, digamos, aceptar que existe un problema, tiene que darse la aceptación de los propios límites y el reconocimiento de la necesidad de ayuda. En tercer lugar, la aceptación del terapeuta como un profesional competente. Estos tres cambios eran los que yo les decía que muchas veces el consultante llega con ellos ya elaborados, ya logrados a la terapia. ¿Ya? O sea, reconoció el problema, sabe que no puede solo y ve al psicólogo como un profesional competente que lo puede ayudar. Sin embargo, no siempre es así, aun cuando el paciente haya llegado a la psicoterapia, ¿ya? En el sentido de que esto puede ser todavía estar muy ambivalente aun cuando el paciente llega, ¿ya? Y puede haber una porción del paciente que llega a consultar y en búsqueda de ayuda psicoterapéutica
que tenga estas ideas, pero donde aún persiste por debajo de eso o en paralelo, digamos, ciertas dificultades, y por lo tanto muchas veces el paciente a veces llega con la idea de que tiene un problema, pero en realidad está ambivalente respecto de la definición de ese problema. A ratos se pone ambivalente respecto de si acepta o no acepta que no puede resolverlo solo, y puede estar escéptico respecto de las capacidades del psicólogo como profesional competente para poder ayudarlo. ¿Ya? Veo acá que hay nuevamente personas que levantaron la mano, no sé si... Profesora, yo de nuevo, solamente quería preguntarle cómo usted, por ejemplo, desde la experiencia suya, logra desarrollar un vínculo con un paciente TPL para que él logre realizar una psicoterapia que sea efectiva, que sea a través duradera en el tiempo que dure y que sea positiva para poder mejorar algunas o corregir algunos tipos de conducta que a veces son complicadas en las personas que padecen estos trastornos. El tema del vínculo precisa, y toda esta primera fase de consolidación inicial de la relación terapéutica es crucial con este tipo de pacientes, precisamente porque la característica principal como nuclear del paciente con trastorno de personalidad límite es la dificultad en la imagen, o sea, esta dificultad que tiene en la representación que tiene de sí mismo y en el establecimiento de relaciones interpersonales. ¿Ya? Por lo tanto, ese es uno de los aspectos más críticos del tratamiento, esta primera parte. ¿Ya? Y por lo tanto, uno de los elementos importantes, ¿por qué me parece que es atingente pensarlo desde esta mirada del cambio? Es atingente porque permite entender que el vínculo no se va a lograr de un momento para otro y que va a tener que irse construyendo progresivamente, aceptando las contradicciones que el paciente traiga, los ir y venir en esta construcción de esta relación. ¿Ya? El paciente, el paciente con trastorno de personalidad límite es un paciente que sistemáticamente va a llegar con no quiero usar la palabra ambivalencia porque no es la palabra conceptualmente correcta, porque es con la contradicción, pero lo que uno ve es esta oscilación en el fondo, entre aceptar que tiene un problema, pero luego frente a la emergencia, digamos, de los estados emocionales que rigidizan su comportamiento, la negación de la existencia de este problema. Va a oscilar entonces entre aceptar que necesita ayuda, pero al mismo tiempo actuar rechazando esa ayuda. ¿Ya? Entonces tenemos al paciente que sabe que necesita ayuda, pero que falta el tratamiento. El paciente que nos reconoce como profesional competente, pero que en la misma sesión o en una sesión siguiente es el paciente que nos dice, no, sabe que yo creo que esto no está sirviendo, usted no me entiende, usted no sirve, usted no sabe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este paciente oscila mucho entre esta idealización del terapeuta y la devaluación del terapeuta. Entonces, para lograr construir la relación, ¿ya? Es importante que uno conozca muy bien cómo funcionan este tipo de pacientes para poder un poco anticiparse a lo que va a estar pasando, para poder tomar la distancia suficiente que me permita no caer en la oferta que el paciente hace. El paciente suele hacer una oferta de una relación que es muy caótica, ¿ya? Donde genera mucha rabia, genera mucha frustración en quien se vincula con él, y por lo tanto es fácil que yo me incorpore a esa espiral y termine actuando agresivamente o pasivo agresivamente, actuando la frustración, y por lo tanto termino reproduciendo en la psicoterapia aquello que al paciente le pasa afuera. Para evitar eso es que uno entonces necesita tener una comprensión
inicial de cómo va a funcionar el paciente para poder estar alerta y trabajar con estrategias y con tácticas y con técnicas que me permitan contener esas características tan particulares que hacen que al principio el tratamiento sea tan difícil. Tener un contrato estable, haber construido ese contrato con el paciente para poder, en el fondo, cada vez que haya alteraciones en esto, poder ir y volver y conversar, conciliar. Habíamos acordado esto, en el fondo, tratar de alinearse con la parte más sana que el paciente tiene para poder mantener, asegurar en el fondo el transcurso del tratamiento. ¿Ya? Ya. Siguiendo en la consolidación de la estructura de la relación, creo que habían un par de manitos más levantadas, no estoy segura. Si les parece, para que yo pueda avanzar y podamos ver lo que quiero mostrar hoy día, porque que haya poquito tiempo, voy a seguir avanzando y al final voy a dejar un espacio para que haya preguntas, ¿ya? Esta consolidación inicial de la estructura de la relación ya va a tener otros indicadores. Primero, que el paciente exprese esperanza, es decir, esta expectativa de que va a poder ser ayudado o va a poder superar los problemas. Luego, que haya un cuestionamiento de las formas que hasta ahora el paciente ha entendido sus problemáticas o se ha sentido o ha actuado, ¿ya? De manera que el paciente pueda reconocer, por ejemplo, problemas que antes no veía, ser más autocrítico, redefinir su expectativa o de pronto en vez de ser más autocrítico, ser más autocompasivo, ¿ya? En el fondo, que el paciente logre resquebrajar esta forma que hasta ahora ha sido rígida y que permita que empiecen a aparecer nuevas formas de comprender, ¿ya? Expresar la necesidad de cambio, que en el fondo el paciente reconozca que para poder resolver su situación actual y su problemática y sus síntomas y aquello que lo aqueja, necesita cambiar y que aun cuando esto puede ser que también el entorno deba cambiar, la psicoterapia no le va a permitir cambiar al entorno. El que tiene que cambiar es él, ¿ya? O ella. Y que a partir de ese cambio, eso va a generar cambios afuera también. Y por último, en esta etapa se espera que el paciente pueda reconocer la propia participación en los problemas. En la segunda etapa vamos a ver que tiene que haber que se va a lograr una permeabilidad creciente hacia nuevos significados, ¿ya? Y acá entonces lo primero que observamos es un descubrimiento de nuevos aspectos de sí mismo, es decir, en la medida en que el paciente aceptó que hay un problema, aceptó que no lo puede resolver solo, aceptó que el terapeuta es el profesional que lo puede ayudar, expresó esperanza respecto de que va a mejorar, y todos los otros que dije antes, descubrió nuevos aspectos de sí, se cuestionó, reconoció su participación en los problemas, viene entonces estos nuevos cambios que son más complejos. Descubrir nuevos aspectos de sí mismo, a partir de ese descubrimiento, entonces empezar a manifestar formas nuevas de actuar, de sentir, de pensar, ¿ya? Que aparezcan nuevos sentimientos de competencia. En el fondo, el paciente empieza a sentirse capaz, ¿ya? En ese sentido, competencia de ser capaz de actuar de una forma distinta, de hacerse cargo de su situación, ¿ya? Esto le va a permitir entonces establecer nuevas conexiones entre sus propios aspectos y su vida, entre sus propios aspectos y el entorno, entre sus propios aspectos y la biografía, es decir, su historia personal, ¿ya? Esto lo va a llevar a reconceptualizar los problemas, ¿ya? Reconceptualizar sus síntomas, entenderlos de una manera distinta, resignificarlos, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, de esa resignificación, va a haber una transformación en la valoración que el paciente hace de sí mismo y en la forma en que se siente respecto de cómo es. Es decir, va a empezar a establecer una relación consigo mismo distinta, más positiva,
más autocompasiva, ¿ya? O al revés, más autocrítica si es que es necesario, en el fondo más equilibrada, más sana. Y por último, en la última fase, los cambios que vamos a observar van a ser la formación de constructos subjetivos respecto de sí mismo, es decir, acá empieza la formación y por eso se habla de esta construcción de una nueva teoría, ¿no? Se forman nuevos constructos, es decir, yo antes era así y ahora me siento asá, o no me había dado cuenta que yo creía que era una persona muy débil, pero hoy día me doy cuenta que en realidad no he sido tan débil. Me han pasado muchas cosas y eso me ha hecho sentirme débil en muchos momentos, pero he sobrevivido, estoy acá, hice lo que pude con lo que tenía y hoy día puedo hacer nuevas cosas. Soy fuerte. Esos nuevos constructos se van a ir enraizando en la propia biografía, ¿ya? Y van a permitirle que entonces el paciente empiece a ser más autónomo, autónomo en cuanto que va a poder empezar a hacer estas resignificaciones y este proceso de entenderse a sí mismo sin la necesidad de que el terapeuta esté ahí para hacerlo concretamente con él. Va a empezar a distanciarse, va a empezar a necesitar menos al terapeuta hasta el punto en el cual va a llegar finalmente a poder separarse completamente, terminar esa relación porque ahora el paciente va a poder seguir haciéndolo por sí solo. Esto va a llevar entonces a que el paciente pueda reconocer la ayuda recibida, va a disminuir la asimetría entre paciente y terapeuta. En el fondo, cuando llegó el paciente, el terapeuta era el experto respecto de la comprensión psicológica y él traía la información de su vida. Hoy día, cuando el paciente, llega al final del tratamiento, de alguna manera es un experto en entender psicológicamente su propia vida. No la de los otros, pero sí la propia, ¿ya? Y esto entonces va a llevar finalmente a lograr una construcción de una nueva teoría subjetiva, biográficamente fundada sobre sí mismo y sobre el lugar que ocupa en el mundo. Así entonces, vamos a ver ahora un caso, un caso, por ahora yo creo que vamos a alcanzar a conversar un poco solo de un caso para discutir cómo se da este cambio en pacientes con trastorno de personalidad límite. ¿Ya? El caso es Miguel, que va a ser así se llama el paciente, María, que es la terapeuta. Miguel tiene 19 años cuando llega a consultar. Se encuentra trabajando como un proyeccionista en una sala de cine en la zona céntrica de Santiago. Su consulta está motivada por una serie de conflictos familiares y académicos, ¿ya? Que derivaron en que abandonara sus estudios de cine en una universidad privada de Santiago. En la evaluación que se realizó con el esta mini entrevista psiquiátrica estructurada, que evalúa todos los trastornos del eje 1, no cumplió criterio para ningún trastorno, por lo tanto no tiene una comorbilidad clara, pero sí tiene diversa sintomatología afectiva y ansiosa, afectiva en la línea de síntomas depresivos, a ratos hay ánimo bajo, ya, pero nada de eso logra configurar un cuadro propiamente tal, también hay síntomas ansiosos y tiene antecedentes de ideación suicida leve en el pasado, ¿ya? Y evaluado con la SCID-2, cumple con los criterios para trastorno de personalidad límite, es decir, este patrón generalizado de conducta en la cual hay una inestabilidad de la autoimagen y un caos en las relaciones interpersonales, con por lo menos 5 de los 9 criterios, que son esfuerzos exagerados para no sentirse abandonado, conductas impulsivas, desregulación afectiva, ¿qué más? Se me olvidaron los criterios. Ideación suicida, conductas de riesgo, consumo de sustancia,
¿ya? En el fondo cumple los criterios para ser diagnosticado con el trastorno, ¿ya? María, la terapeuta de Miguel, tenía 29 años y 5 años de experiencia al momento del inicio de la terapia. La terapia de Miguel se inicia con indicación de 2 veces por semana, ¿ya? Se analizaron las primeras 21 sesiones que se llevaron a cabo en un periodo de aproximadamente 5 meses, entre junio y octubre del año 2014. Y la terapia se extendió hasta marzo del 2015 porque el paciente decidió terminar el proceso, es decir, el proceso se vio interrumpido, ¿ya? Si pensamos que son 21 sesiones en 5 meses y este paciente tenía indicación de 2 veces por semana, ya eso nos dice que si pensamos que 5 meses son a 4 meses, a 4 semanas por mes, que es poco, son 4 por 5, 20. ¿Ya? Si fueran 2 sesiones por semana, deberían ser 40 sesiones. El paciente asistió a 21 sesiones en ese periodo. Eso significa que falta a la mitad de las sesiones indicadas, ¿ya? Según un indicador que, por eso, como les decía al inicio, suele ser frecuente en pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad límite. Es decir, se acuerda un encuadre, se acuerda una forma de funcionar, y aunque el paciente se comprometa, sistemáticamente ataca ese encuadre y se comporta de una manera distinta. Y entonces, por ejemplo, acá hay acuerdo. ¿Va a venir 2 veces por semana? Sí, voy a venir 2 veces por semana, falto a la mitad. Hay semanas que no aparezco ninguna, hay semanas que aparezco una, y sistemáticamente falto, no lo suficiente como para que se suspenda el tratamiento, pero sí como para no cumplir con lo que fue acordado. Y acá vemos cómo se da el proceso de cambio de este paciente, ¿ya? En la columna central, esto en verde, son las sesiones, ¿ya? Entonces están de la 1 a la 21, que fueron las sesiones que se analizaron para ver en el fondo si hubo indicadores de cambio, es decir, si el paciente logra alcanzar estos cambios descritos como cambios genéricos, ¿ya? Los indicadores están acá en la columna naranja, ¿ya? Vemos que son algunos, poquitos, ¿ya? Y en celeste están identificados los episodios que hubo en las sesiones de estancamiento, ¿ya? Y vamos a entender que estos episodios de estancamiento son episodios relevantes del tratamiento en los cuales el paciente en la sesión empieza a actualiza en la sesión el patrón disfuncional de comportamiento, emoción o cognición que tiene, ¿ya? Y acá podemos ver que la columna celeste es bastante más tupida que la columna naranja, ¿ya? Si miramos las 3 primeras sesiones, no pasa nada en términos de cambio de estancamiento. Las 3 primeras sesiones suelen ser las sesiones de conocimiento, de encuadre, por lo tanto, son las sesiones en las cuales se inicia el trabajo y en términos de episodios no se identificó nada, ¿ya? Ya en la 4ª sesión empiezan a aparecer estos episodios de estancamiento. Primer episodio de estancamiento. Artemisa, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Vemos que en la sesión 4 aparece la negación de la existencia de un problema o su minimización. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Denme un segundo, chiquillos. A ver si puedo... Ahí se va. Es que no lo puedo apagar directamente yo de acá. Aparecen 2 episodios de estancamiento, 2 episodios en los cuales el paciente empieza a negar la existencia de un problema o minimizar su existencia, ¿ya? Esto, en el fondo, es lo contrario al cambio. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar acá? Este paciente llega a consultar, por lo tanto, venía ya con una idea de yo tengo un problema, necesito ayuda, ¿ya? Y por lo tanto, eso lo traía de antes. Se trabaja durante las primeras sesiones para tratar de entender esto y en la medida en que se empieza a tratar de trabajar, en vez de lograr avanzar hacia
el cambio, empieza a aparecer la resistencia y la negación de que esto sea un problema, la minimización, y aparece además el no hacerse responsable de los propios actos. ¿Ya? Les voy a leer un pedacito de la sesión para que puedan ver en el fondo cómo se da esta interacción. ¿Ya? Primer episodio, esto es el primero, sí. Primer episodio de estancamiento. Oye, Miguel, sabes que yo estoy un poco, no sé si confundida es la palabra, pero como más bien enredada tal vez con esto que me cuentas, porque la última vez que nos vimos o las últimas veces habíamos hablado de que tú querías tomarte un par de semanas para descansar. Claro, dice él, y este par de semanas resulta que ahora van a ser 4 meses, de acuerdo a lo que tú me dices. Sí, pero pregunta el paciente, por eso te estaba diciendo, ¿es muy necesario que trabaje? Porque realmente, no sé, pues me sale mejor estar vendiendo handroll a la salida del metro, la idea es afirmarme económicamente, no quiero trabajar derechamente, no es el acto de trabajar lo que quiero, es la plata, no el trabajo. La terapeuta le dice, pero es que no es solo la plata, Miguel. Claro, le dice él. La terapeuta le dice, yo no te voy a obligar ni te puedo obligar a que tú trabajes, ¿ya? Ese no es mi rol, jaja. Y él le dice, sí. Y la terapeuta dice, ni tu papá. Lo que estoy pensando es que, bueno, no sé si te vas a dedicar todos los días a salir a vender handroll. Y él le dice, no voy a estar todos los días en eso. No estoy diciendo que sea malo, dice esa, pero realistamente, Miguel, yo entiendo que ahora tú te fuiste a vivir con tu amiga, está bien, ella te abrió las puertas de su casa, no te va a cobrar arriendo, no te van a cobrar gastos, tienen un fondo común para comprar cosas, pero pero tengo la impresión de que en vez de ir hacia adelante, estás yendo hacia atrás. Estás entregando tu independencia, no estás generando autonomía, porque en el fondo la independencia no significa solamente vivir fuera de tu casa. El paciente dice, no, sí sé, pero eh, es que no sé, no lo veo así. La terapeuta le dice, la idea es que, o sea, ser autónomo es que sea en todos los ámbitos de tu vida, ¿ya? Pero en este minuto tu amiga te abrió las puertas de su casa, pero ¿cuánto de verdad tú te estás haciendo cargo de tu vida? Ella no te está cobrando, pero ¿cómo lo vas a hacer tú para poder ser independiente sin un trabajo? ¿Ya? No te estoy diciendo que tengas que trabajar 45 horas semanales, pero tú habías hablado de trabajar part-time, buscar algo, porque ¿cuánta autonomía real tienes en este minuto? O sea, te fuiste de la casa de tu papá porque tenías muchas dificultades en la relación y te fuiste para no depender de él. Y ahí él dice, pero no dependo de ella, no dependo directamente de ella. Y la terapeuta le dice, no dependes de ella, ni derecha ni completamente, pero vives con ella sin pagar. Y sin un trabajo no vas a tener cómo hacerte cargo de vivir. Y él le dice, resopla así como, pero no, pero es que dice, no veo en el fondo por qué a la gente, como, ¿cuál es el problema de que esté cesante? Porque a la gente le molesta ser cesante y a mí en verdad no me molesta estar cesante. Yo no tengo ganas de trabajar, no me provoca nada, me da lo mismo, o sea, mientras que tengo un poco de plata, porque, pucha, la verdad es que uno no trabaja por el trabajo, uno trabaja por la plata. Entonces, mientras que tenga algo de plata, no me importa, no creo que sea necesario volver a trabajar. ¿Ya? Y entonces ahí vemos cómo el paciente, o sea, se había acordado en estas primeras 3 sesiones que era importante que pudiera trabajar, consideramos que tiene 19 años, estaba estudiando, dejó de estudiar, no está haciendo nada, vivía con su papá,
decidió irse de vivir con su papá porque decía que con su papá no tenía independencia, porque el papá en el fondo le decía, si no estás trabajando, igual te tienes que levantar temprano, igual tienes que hacer tu cama, igual tienes que lavar tu plato, ¿ya? Ese tipo de conflictos eran los que tenían con el papá. Se va, una amiga lo recibe, porque a la amiga los papás era compañera de la universidad, le arrendan un departamento, lo recibe y él entonces dice, ahora ya no necesito trabajar. Con que venda unos productos en la calle, con eso la hago, compro comida y estoy. Y volvemos al punto de partida, ¿ya? Y así se ve la terapia con este paciente, ¿ya? Una terapia en la cual sistemáticamente hay avance, hay retroceso, es una terapia que no fue exitosa, ¿ya? Se interrumpe. Y si vieron ustedes la columna en general, todos voy a volver acá a compartirles mi pantalla y la presentación. Todo lo que se me desconfiguró, ahí sí. Todos los episodios de estancamiento van en la línea de negar el problema, no hacerse responsable de los propios actos, resistirse a pensar en nuevas posibilidades de sí mismo, negar la existencia del problema, negar la existencia del problema, no hacerse responsable de los propios actos, no hacerse responsable de los propios actos, resistirse a la reconceptualización de la definición inicial que se había hecho del problema. Y básicamente en eso se da vuelta las 21 primeras sesiones durante los primeros 5 meses de terapia, ¿ya? Y en términos de cambio, lo único que observamos es descongelar formas habituales de entendimiento, o sea, hay la capacidad para empezar a mirar las cosas un poquito distintas, pero luego nuevamente aparece como esta vuelta hacia atrás, ¿ya? Hay una expresión de la necesidad de cambio en algún momento, se da cuenta que, pero luego nuevamente empieza para atrás de nuevo. Hay reconocimiento de la ayuda recibida, o sea, el paciente es capaz de darse cuenta como que la terapeuta lo está tratando de ayudar, algo lo ha podido ayudar, pero sin embargo no se logra hacer un enganche apropiado, ¿ya? Y les voy a mostrar este otro caso, que yo creo que es el más, es como la contraparte, uno como que funciona un poco diferente, ¿ya? Para que veamos que en el fondo distintos pacientes, ¿ya? Con un mismo diagnóstico van a tener trayectorias de cambio que son distintas, ¿ya? Pero donde hay elementos comunes que tienen que ver con el diagnóstico y elementos transversales que son lo clásico de los tratamientos en términos generales. Acá el caso 3 es Carolina, que es la paciente, y Carlos, que es el terapeuta. Carolina tiene 17 años cuando llega a consultar y se encuentra cursando tercero medio en un colegio municipal de la zona céntrica de Santiago. Es derivada a tratamiento tras una internación en una clínica psiquiátrica por riesgo suicida grave, un intento suicida grave que ella tuvo. De acuerdo con lo explorado en la entrevista, la paciente cumplía con los criterios diagnósticos para, y acá hay mucha comorbilidad. Se recuerdan, Miguel no cumplía criterios para ningún trastorno. Acá la paciente cumplía criterios para muchos trastornos. Estaba con un episodio depresivo mayor, con un trastorno distímico, riesgo suicida alto, síntomas afectivos, ya hay una agudización de los síntomas por la pérdida reciente de su mascota, dificultades familiares y sociales que se derivan de la hospitalización reciente, cumple trastornos en el área de angustia para agorafobia, ¿ya? Para fobia social, para trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad generalizada. Hay mucho miedo a las relaciones con los pares, la situación escolar, el miedo al fracaso y sentirse desadaptada. Esos son como las temáticas que explican los síntomas angustiosos, los contenidos de los síntomas angustiosos.
Hay síntomas de estrés agudo por la pérdida reciente de esta mascota. Ya este gatito, ella tenía un gatito chiquitito, fue envenenado. Ella dice que lo envenenaron los vecinos, ¿ya? Entonces hay mucho de estrés agudo de eso, derivado de eso también. Se cumplen criterios para trastorno negativista desafiante, ya pensando que todavía es menor de 18 años. Y si bien no se cumplen criterios para diagnosticar bulimia nerviosa, también hay una serie de conductas alteradas en el área de la conducta alimentaria que van en esa línea. ¿Ya? Carlos, terapeuta de Carolina, con 43 años al momento del inicio de la terapia, 10 años de experiencia clínica. La indicación es de una vez por semana. Se analizaron las primeras 21 sesiones que se llevaron a cabo en un periodo de aproximadamente 7 meses. ¿Ya? Acá la asistencia es mucho más regular. El tiempo que se extiende un poco más la terapia es porque hubo vacaciones entre medio, entonces hubo un mes que no hubo, que no tuvo tratamiento por las vacaciones. Y si bien se revisaron solo las 21 primeras sesiones, la terapia se extendió por aproximadamente un año con alta positiva. ¿Ya? Y entonces acá vemos la trayectoria del cambio en las primeras 21 sesiones. ¿Ya? Al medio están las sesiones y a la izquierda los cambios, a la derecha los estancamientos. Y acá vemos ya solo con los colorcitos que la cosa es bien distinta. ¿Ya? Bien distinta pese a que la descripción de la paciente nos hace pensar que es mucho más grave que el otro paciente. ¿Ya? Y eso, por lo tanto, es algo que me parece importante relevar porque da cuenta de que lo llamativo, lo disruptivo, lo desregulado que está el paciente al inicio del tratamiento no necesariamente es un indicador de cómo va a ser el proceso de cambio de ese paciente. El paciente puede llegar en crisis con muchos síntomas, con muchas problemáticas y tener una trayectoria de cambio de esta naturaleza, y mientras el otro paciente parecía que tenía menos síntomas, menos comorbilidades, menos complicaciones, sin embargo su tratamiento no se dio de la forma exitosa que sí se dio en este caso. ¿Ya? Vemos que en las primeras sesiones, al igual que en la otra terapia, no se identificaron episodios. En paralelo al inicio se ve esta contradicción, ¿no? Que es lo clásico del paciente con diagnóstico de trastorno límite, que permanentemente vive en esta contradicción. Entonces acá hay descubrimiento de nuevos aspectos de sí mismo, de la mano con resistencia a pensar acerca de nuevas posibilidades de sí mismo. Descubrimiento de nuevo. Entonces la paciente, ¿qué es lo que uno podía ver en la terapia? ¿Ya? Esto se analiza, chiquillos, viendo el video de la terapia. La terapia se graba, se transcribe y se revisa lo que dice el paciente, lo que dice la terapeuta, la concordancia verbal con lo no verbal, o sea, es un análisis bien exhaustivo que se hace además de a 2 personas, por lo menos, que concilian que están viendo lo mismo para darle validez y confiabilidad al proceso, ¿ya? Y entonces vemos acá lo que se veía en el proceso es que la paciente descubría un aspecto por un lado y se negaba a ver otro aspecto por otro lado. Y sistemáticamente las primeras sesiones son de eso, como de abrirse a la posibilidad de darse cuenta de ciertas cosas de sí misma, pero al mismo tiempo, al tratar de ir un poco más allá, quedarse pegada y rigidizada en otros aspectos, ¿ya? A partir de la sesión 7 acá no hay nada en el eje del cambio, ¿ya? Pero sí hay cosas como en términos de la relación entre el paciente y la paciente y el terapeuta, que dan pie en el fondo a un periodo mucho más enriquecido y de trabajo, ¿ya? O sea, hay una 8ª sesión con hartos episodios, digamos, que dan cuenta de cómo la paciente va cambiando, con manifestación de una emoción o comportamientos nuevos, establecimientos de nuevas asociaciones entre estos aspectos de sí mismo y otros aspectos de su biografía, del entorno, ¿ya? Para luego dar paso a una fase de trabajo terapéutico en la cual todavía no hay cambios, pero sí
se trabaja mucho la relación entre el paciente, o sea, la paciente y el terapeuta, ¿ya? Como que acá el trabajo se juega más en lo relacional que en el eje de cambio, para luego dar paso entonces a como una nueva fase en esta primera parte donde se siguen estableciendo nuevas relaciones entre aspectos de sí mismo y aspectos del entorno propio o biográfico. Aparecen nuevamente resistencias a pensar acerca de nuevas posibilidades de sí misma, para luego seguir en el fondo en esta trayectoria de manifestar comportamientos nuevos, entender, establecer relaciones entre lo que le pasa y el entorno, transformar valoraciones o emociones, ¿ya? Reconceptualizar los propios problemas hasta la sesión 21, ya donde seguimos en esta misma forma de trayectoria, ¿ya? Y en el eje o sea, perdón, en la columna del estancamiento vemos que aparece en el fondo este patrón en ella, ¿ya? Que es resistencia a pensar acerca de nuevas posibilidades de sí misma. Esta paciente en el fondo tiene mayor capacidad de introspección, por lo tanto, la negación de los problemas no es su forma de, no es la forma en que se expresa su diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Su diagnóstico se expresa en esta resistencia de pensarse a sí misma de una manera distinta, ¿ya? Pero en la medida en que eso va cediendo y que ella va transformándola, o sea, descubriendo nuevos aspectos, abriéndose a establecer nuevas relaciones y transformando la valoración, la mejoría es evidente, ¿ya? Eso, chiquillos, voy a compartirles algunas ideas finales y voy a dejar el micrófono abierto para algunas preguntas para que luego hagamos el sorteo, ¿ya? Ideas para compartir respecto a esto. Interesante es que uno de los primeros elementos que aparece como llamativo es que en este estudio que les mostré se analizaron 3 pacientes, ¿ya? La del medio no la mostré porque eh, por un tema de tiempo íbamos a mirar los otros 2, pero la del medio se ve así, que es una cosa que no está ni lleno aquí ni lleno acá, no hubo mucho, ¿ya? Pero en el fondo son todos muy distintos, pese a tener edades similares y diagnósticos, el mismo diagnóstico, compartir un diagnóstico, ¿ya? Entonces, lo llamativo es que el proceso de cambio es, si bien se pueden observar ciertos elementos comunes, lo que más destaca son que cada caso es particular, ¿ya? Y eso es algo que me parece a mí que es importante que se lleven hoy día, aun cuando trabajemos con pacientes con el mismo diagnóstico y que haya toda una comprensión de ese diagnóstico y un modelo para trabajar con ese diagnóstico, todos los pacientes son distintos, ¿ya? Y cada uno tiene sus propias particularidades y vive experiencia su diagnóstico de una manera distinta. Y en el fondo el diagnóstico a nosotros nos sirve para ordenarnos y para tener ciertas expectativas y poder resguardar ciertos elementos al momento del tratamiento. Pero lo que importa es el encuentro con el paciente, aquí y en el ahora, y en el fondo estar abierto a que cada paciente es distinto al otro, ¿ya? En relación a los aspectos más transversales y generales, revisar los momentos de cambio vividos por los pacientes da cuenta de que en general, en estas primeras 20 sesiones, lo que más aparece son cambios de nivel 1, ¿ya? O sea, de la primera fase de la consolidación de la relación, y solo en este caso más exitoso empiezan a aparecer elementos ya de la segunda fase, ¿ya? Si lo pensamos en términos como clásicos, 21 sesiones es harto, ¿ya? 21 sesiones es más de lo que muchos pacientes reciben en general como estándar de tratamiento. Y esto también nos da cuenta de que pacientes con este diagnóstico no mejoran tan rápido como uno quisiera. Y los tratamientos en general se requiere que sean un poco más extensos porque por la naturaleza del diagnóstico el cambio no es rápido, ¿ya? El cambio es un ir y venir, un ir y venir, ¿ya? Entonces eso es bien importante, ¿ya?
Eso por hoy día, chiquillos. Son las 21:19, tenemos unos 7 minutos para hacer preguntas y se realiza el sorteo. Cuéntenme, acá hay varios que Hola. tienen la mano levantada. Hola, Voy buenas a tardes. mirar el orden, creo que acá me da un orden, parece. Ay, perdón. No sé, espérenme, no sé cómo verlo. Creo que los tengo ordenados acá en función del orden en que estaban. Marcela estaba primero. Marcela Guevara. Marcela Gómez. Ah, ya. Pero ella ha tenido todo el rato la mano levantada. No sé si... Sí, parece que no está. Parece que se quedó Sí, pegado, ¿no? ¿Sí está, sí Marcela? estoy. Marcela Gómez. Sí, ahí está. Sí, estoy aquí presente. Por acá estoy. Hola. Hola, ¿usted tenía una pregunta? No, no, ¿No? no, Ah, no es que sé su manito se de que quedó se trata pegada, Marcela. levantada. No, seguramente se pasó a. Sí. Sí, discúlpame. Daniel, entonces. Sí, ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, quería hacer dos preguntas bien concretas. Una, ¿este modelo se saca del modelo de inoculación en el estrés? Esa es mi pregunta. Esa una. Y la otra es si, que se estaba discutiendo últimamente si los limítrofes eran bipolar o los bipolar eran limítrofes. ¿Qué se sabe respecto a eso? Se escapa de lo que estamos conversando hoy día, entonces la voy a dejar ahí pendiente y si me alcanza el tiempo para meterme en eso, me meto Ya, por ahí. ¿Ya? ya, bueno, ok. Tamara, Hola, mi pregunta va orientada hacia la responsabilidad del terapeuta en este proceso de terapia, porque están mostrando 3 pacientes, bueno, alcanzamos a ver 2 que son muy distintos, que tienen avance, ambos tienen, bueno, condiciones distintas a pesar de que comparten un mismo diagnóstico, pero también son 2 terapeutas distintos y cuando tú lees como, no sé, como podría ser texto de cómo ella lo aborda, no sé si se siente insegura o qué, pero le dice, no, no es mi rol, pero mira, si tú haces esto, que como, no sé, lo siento como si yo estuviera frente a una persona que me tratara así, creo que también abandonaría la terapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que compete al terapeuta en este proceso? Eso. ya, eso sí corresponde a este tema. A ver, el terapeuta por supuesto que tiene responsabilidad, ¿ya? Y acá yo no les di más contexto de este estudio porque si no me iba a ir como se me iba a ir todo el espacio en dar contexto. Este estudio se realizó en un setting como bien controlado, ya los terapeutas todos tenían supervisión porque estaban entrenándose en un modelo de trabajo con los pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad límite. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si bien son terapeutas distintos y eso por supuesto que se considera, hay como una base técnica que está como de cierta forma asegurada, que está siendo supervisada por el mismo experto. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otro lado, como parte del estudio, no solo se analizó el cambio, sino que también las interacciones entre paciente y terapeuta y la disposición, el término, como lo voy a explicar como en simple, como la disposición en el aquí y en el ahora del terapeuta al momento de la atención, ya en términos de implicación afectiva, de implicación cognitiva y de integración de estos dos elementos. Y no hay diferencias entre los terapeutas, entonces en el fondo los terapeutas como en términos de disposición están en una zona parecida y por lo tanto, si bien no es posible decir que no se atribuye a ellos las diferencias, porque en el fondo tendría que el estudio incluir más o sea, más pacientes con el mismo terapeuta para poder controlar el terapeuta, cuando uno hace el análisis y mira, las diferencias no se explican por la forma en que actúa el terapeuta. ¿Ya? Entonces, sí, en un contexto no controlado, no de investigación, por supuesto que el terapeuta es responsable de,
¿ya? Y por lo tanto va a influir en la forma en que el paciente pueda progresar. Hay malos terapeutas y hay buenos terapeutas y eso es una realidad. Eso. Sadi. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. Profe, mire, tengo 3 preguntas, un poco específicas, sí, un poquito de harta, Escoja una, porque si no, no me va a dar porque hay muchas manitos y nos quedan 4 Bueno, minutos. ¿cómo se puede ocupar el lenguaje como para facilitar que las personas que se definen en base al trastorno mental, onda, yo soy TLP y no voy a cambiar porque soy TLP, ¿cómo facilitar el cambio en estas personas como para que observen que el diagnóstico es solo un diagnóstico y no es como algo que la define? Uh-huh. Yo creo que ahí es un primer paso importante es en la primera fase del tratamiento, cuando se establece el contrato, hay una primera parte que es de psicoeducación. Sí. Y en el fondo, conversar con el paciente respecto de las implicancias del diagnóstico y en el fondo poder resolver estas dudas y poder como devolverle al paciente un poco, a veces, por ejemplo, en la terapia conductual dialéctica se trabaja harto como con la paradoja, como perfecto, si entonces usted es así y en el fondo el diagnóstico lo tiene y va a ser siempre de esa forma, como qué sentido tiene que trabajemos. Como un poco, ahí uno puede como evaluar cuál es la técnica más apropiada para trabajarlo dependiendo de las características del paciente, pero en el fondo, acá lo importante es poder transmitirle al paciente elementos como psicoeducativos de su diagnóstico y poder comprometerlo en esta idea, al menos como con la parte más sana de él, porque después igual va a aparecer la idea de que no, pero es que yo no puedo cambiar, porque me cuesta, pero en el fondo que al menos la parte más racional del paciente logre comprometerse con esta idea de que hay un diagnóstico, pero ese diagnóstico no es inamovible, que el tratamiento sí le puede permitir mejorar su calidad de vida y sus condiciones actuales, y que en el fondo la justificación de yo soy así y como soy TLP no voy a cambiar nunca, va de la mano entonces de, bueno, entonces no va a dejar de sufrir nunca. Y si no va a dejar de, o sea, como en el fondo, poder reconocer las implicancias de esa posición y cómo las implicancias de esa posición lo situarían entonces en una posición de indefensión y de que no hay nada que hacer. Ah, ok, sí, porque yo, por ejemplo, la he psicoeducado, pero claro, vuelvo a esto, pero claro, de la metáfora, de la paradoja no la había pensado. Muchas gracias. Súper. Nicolás, que no es Nicolás, pero tiene el nombre Nicolás en el... O a lo mejor sí es Nicolás, perdón, no lo sé. No, sí, Rocío. Rocío. Bueno, en primer lugar, gracias, como muy buena seminario. Y respecto igual a lo que hablaba Tamara y lo que preguntaba Tamara sobre las competencias del terapeuta, pensaba en unas habilidades que menciona Kreinke, que venía de Carl Rogers, que era la aceptación y el no juicio. Como en la primera etapa de la, digamos, de la terapia, y igual me hacía sentido con lo que exponía sobre los terapeutas. La primera terapeuta quizás como que le daba un juicio y quizás no reconocía cómo significaba él los aspectos que le hablaba y quería saber qué pensaba sobre esas habilidades terapéuticas. Sobre esta terapeuta en particular, miren, yo creo que a lo mejor el pedazo que leí no hace justicia, chiquillos, porque consideren que esta era la 4ª sesión y que lo que el paciente está planteando, o sea, lo que la terapeuta parte diciéndole es, ok, habíamos acordado que te ibas a tomar un descanso después de haber renunciado a la pega anterior, tú mismo habías dicho, un mes, y entonces ahora me dices que en vez de que sea un mes, van a ser 4 semanas. ¿Ya? Y en el fondo, o sea, perdón, 4 meses. En vez de ser 4 semanas, van a ser 4 meses. Y esto había sido parte del contrato en el fondo. ¿Por qué? Porque este paciente adoptaba una posición bastante ganancial respecto de su situación. ¿Ya? En el fondo, vivía con al inicio del tratamiento, vivía con el papá,
El papá cubría todas sus necesidades, entendiendo que todavía es chico, que tiene 19, que estaba estudiando, que trabajaba un poco. Luego se va de donde está el papá, o sea, se empieza a pelear con el papá después de que se retira de la universidad, deja de trabajar, y entonces el papá, como de alguna manera, le exige cierto compromiso con, o sea, si vais a estar acá y no estáis haciendo nada, por lo menos te cargo como de tus propias cosas y apoya con las labores de la casa. Y él sentía que su papá se entrometía en su vida, que lo trataba como un niño, que imponía reglas, con muy poca capacidad para pegarse la cachada de, oye, es su casa, igual son sus reglas, pues si tú vivías ahí, o sea, claro, si no estás trabajando, porque él decía, pero que no importa si duermo hasta las 12, cosa mía. Y entonces tenía esta posición muy en esa línea, se decide irse de su casa y va con su amiga y entonces encuentra en la casa de esta amiga las posibilidades de vivir como vivía con el papá, o sea, sin poner ni uno, poniéndolo justo y sin alguien que le diga, oye, levántate temprano, lava la loza, no sé qué. Y en el fondo, por más que sea como directivo esto de la terapeuta, efectivamente es directivo, pero es directivo porque se alinea con un parámetro que originalmente se puso en el tratamiento. Y es que, ok, hombre, tú eres un adulto, tienes que comprometerte con las labores de un adulto. Y el tratamiento en el fondo no se va a ser cómplice contigo de como avalar esta idea de tengo un diagnóstico, entonces no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada. Y por ahí va la entrada de la terapeuta en decirle, ok, acordamos 4 semanas porque querías descansar un poco, pero no 4 meses, pues compadre. Sí. Se entiende como por qué en el fondo la necesidad de alinearse con un aspecto del deber ser, que no es lo habitual en un terapeuta, porque de lo contrario, en el fondo la terapia se vuelve un poco cómplice de su situación, como si diera lo mismo que en el fondo no cumpliera con las tareas de lo que, de lo que implica ser un adulto y que en el fondo mientras que esté en tratamiento, claro, va a ir a terapia a hablar de sus problemas, pero el resto del tiempo va a estar durmiendo hasta tarde, jugando videojuegos, comiéndose la comida de otra persona, así como... ¿Se entiende? Porque es como... va en esa línea en el fondo. Entonces creo que el pedacito que les leí tal vez no le hace justicia realmente a la terapeuta, ¿ya? Chiquillos, ya son las 9:30, entiendo ya que se nos va acabando el tiempo y que hay que hacer el sorteo, ¿ya? Y en honor a eso vamos a ir terminando. Lo siento, yo sé que hay más preguntas, pero el horario se hace súper cortito, así que lo vamos a dejar hasta acá en preguntas y entonces le doy el paso a quien está a cargo del sorteo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Mira, mi nombre es Jimena, no sé qué le pasó a mi teléfono, está blanca la pantalla. No, dejé de ver imagen hace un rato. El mío igual. El mío igual. También. Sí, que era igual. Aló, la sí. pizarra. A mí me pasó lo mismo, pero no sé qué Sí, voy a no hay apretar problema. para poder Alguien ver. activó su A ver, pizarra. alguien Ahora activó sí. su pizarra, ahí sí. Ahí sí, Yo gracias. compartí mi pantalla y se desapareció la pizarra. Ahora está bien. Ahora está bien. Ya. Van a enviar el Ok. link. Gracias. Sí, ahora por favor necesito que me escuchen ya que la profesora finalizó. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Irma Morales por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Entonces lo pondré en el chat, ahí verán los links para Chile y México. Ahora también voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir pantalla, ahí está. Si es que se ve... La pantalla, logran ver la pantalla que al costado izquierdo también están los códigos QR para la inscripción mediante el celular para Sí. Chile y México. Genial. Y a la derecha de la pantalla se puede apreciar el sorteo que vamos a comenzar ahora. Así que por favor estén atentos que el ganador obviamente se va a llevar el cupo al curso. Así que vamos a confirmar aquí. ¿Dónde está?
confirmar, comenzar. Atentos, por favor. Por favor, por favor. Y tenemos a Inger Varas. ¿Se encuentra? Inger Varas. Sí, A acá la una. estoy. Sí, entonces ahí está la ganadora. Vamos a sacar pantalla. Felicidades. Muchas Felicidades, gracias. Inger. Muchas gracias. Me imagino. Felicidades. ¿Ustedes se contactan conmigo? Ahora, sí, Felicidades. al tiro te diré sobre eso. Aquí también dejo entonces para los que estén los códigos QR para la inscripción, el de Chile y México. Por favor, ahí si pueden sacarle una foto. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Dejar de compartir. Ok, entonces, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy, Inger, y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al diplomado en trastornos de la personalidad, comprensión multidimensional, diagnóstico y abordajes psicoterapéuticos basados en evidencia. Por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todas y todos los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones Disculpa, y que tengan muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. ¿podría volver a compartir Gracias. otra vez también? Gracias. Por favor. Muchas gracias.